Ya, comenzamos. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos ya a la sexta ayudantía de introducción al concepto de la física. Como vimos en la clase pasada fue energía, lo que nos toca ahora es calor y temperatura. Todo lo que viene a ser la dilatación, la capacidad calórica, calor específico, calor latente, equilibrio térmico, etcétera, etcétera. Ya vamos a partir, como siempre, viendo unas pequeñas definiciones o conceptos en base a esta unidad. Y después vamos a resolver unos ejercicios. La parte de concepto es muy cortita, ¿ya? Primero, calor y temperatura. ¿Qué se entiende por calor? Se entiende la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Al ser energía, vamos a decir que su unidad de medida son los joules. Pero ahora no lo vamos a trabajar en joules, nos sale mucho más rentable usar las calorías. Joules lo usábamos en las energías anteriores. Ahora, cuando vamos a trabajar en calor, nos conviene trabajarlo en calorías, ¿ya? Con esta unidad nos vamos a quedar. Luego tenemos la temperatura. La temperatura se refiere a la magnitud utilizada para medir la energía cinética de un sistema termodinámico. O sea que permite medir el nivel de agitación de las moléculas de una sustancia. No son lo mismo. Esto es la energía que se transfiere y esta es la energía que tiene una sustancia, ¿ya? Y claro, la temperatura se mide en grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Otro concepto es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es aquel estado en el que se iguala la temperatura de dos cuerpos. Un ejemplo puede ser cuando, no sé, hace frío y uno posa sus manos alrededor de la taza, por ejemplo, de té, para buscar el equilibrio térmico en las manos, o sea que sus manos estén un poco más calientes. De eso podemos deducir que la energía que cede es el que tiene mayor, o sea, el té, la taza de té, como tiene mayor temperatura, le cede energía a las manos de uno, que tiene menor temperatura, ¿ya? Y de ahí nace la fórmula de que el calor cedido más el calor adquirido es igual a cero. Hay que grabarse bien esta fórmula, ¿ya? Porque más adelante nos va a servir para hacer los ejercicios. Una vez visto esto y siguiendo con los conceptos, tenemos los conceptos de... Un momento que se está abriendo la otra página. Aquí está. Concepto de capacidad calórica, que es la capacidad para absorber calor de un cuerpo, ¿ya? ¿Qué es? Primero que se representa con una C mayúscula. No olvidar, capacidad calórica es C mayúscula, porque hay otra que es C minúscula. Esta C mayúscula, capacidad calórica. Y es, acá arriba, es el calor, que se representa por la Q, sobre delta T, que es delta de temperatura. O sea, temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Una cosa, a más capacidad calórica se necesita más energía para aumentar la temperatura de un cuerpo. Y a menos capacidad calórica se necesita menos energía para aumentar su temperatura. Un claro ejemplo puede ser en las playas, por así decirlo. Donde el agua, a ver, no sé, cuando uno va a la playa y ya se pone a caminar por acá por la arena, ¿no es cierto? Que le queman los pies y después cuando se meta al agua no... O sea, lo refresca, ¿ya? ¿Por qué existe más calor en la arena que en el agua? Porque el agua tiene más capacidad calórica, o sea que se necesita más energía para que ella aumente su temperatura, en comparación a la arena, que se necesita menos energía para que se ponga más caliente, por así decirlo. ¿Ya? Están muy relacionados. O sea, a más, ¿cómo se llama? Más capacidad térmica o capacidad calórica, necesito más energía para aumentar su temperatura. Y a menos capacidad calórica, necesito menos energía para aumentarla. Pero esta fórmula casi no se usa mucho. Se usa esta, que es el calor específico, que es prácticamente lo mismo, solo que abajo le agregamos lo que viene a ser la masa. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico se define como el calor acá, como le digo, es lo mismo calor sobre la masa, que lo representamos por la M, como siempre, por delta T, que viene a ser la variación de temperatura. Variación de temperatura. Ahí. Ya. ¿Cómo se llama esto? La unidad de medida que utilizamos acá son las calorías para el calor, los gramos para la masa
y los Celsius para la temperatura. Es mucho más fácil trabajarlo esto, aunque también podemos encontrarlo calorías, no, mentira, arriba lo podemos encontrar como joule sobre kilogramos por grado, por Kelvin puede ser. También, pero son conversiones nomás. Casi siempre lo vamos a trabajar en calorías sobre gramos por grados Celsius. ¿Ya? ¿Y cómo se lee esto? Se lee así. Para elevar la temperatura, 1 grado Celsius, acá el grado, de 1 gramo de masa, se necesitan X calorías. Y las calorías que uno casi siempre calcula. ¿A qué voy a esto? Que esta fórmula no nos sirve mucho para calcular, nos sirve para calcular el calor específico, pero la vamos a utilizar principalmente para calcular la cantidad de energía que necesitamos para elevar la temperatura de un objeto. Ya como dice aquí, cuánta energía necesito para incrementar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. O sea, para conocer la temperatura que necesitamos, tenemos que despejar cal, o en este caso la Q. Y como despejamos la Q, pasamos multiplicando estos dos dígitos, estos dos valores que tenemos acá abajo. Entonces nos quedaría que Q es igual al calor específico, una C ahí, minúscula, esto es la C minúscula, calor específico C minúscula, por la masa por delta T. Y esto nos daría la energía que necesitamos para subir 1 grado de temperatura. ¿Ya? Esta de la izquierda es como la fórmula principal y esta ya es como un despeje para calcular el calor que necesitamos, la energía. Y claro, el calor específico es característico de cada sustancia. Existen tablas de calor, como pueden ver aquí, que nos dan el calor específico de cada sustancia. El agua, el calor específico del agua es 1 caloría sobre kilogramo por grado Celsius. Ven acá está también en joules, como le estaba diciendo, que se puede representar de las dos formas. ¿Ya? Y eso, ahí van viendo y cómo van cambiando. Como pueden ver aquí el alcohol es menos. O sea, ¿qué significa que sea menos? Sale 1, el agua es 1, ¿no es cierto? Y el alcohol es 0,6. ¿Qué significa esto? Que necesito 1 caloría, 1 kilocaloría, como dice acá, para aumentar de temperatura. En cambio, para el alcohol necesito 0,6 kilocalorías, o sea que necesito menos. O sea que el alcohol aumenta su temperatura con menos energía. Es más fácil que se caliente, por así decirlo. Entiéndanlo de esa forma. Ahora que conocemos estos conceptos, no sé si alguien tiene alguna duda o si no para empezar los ejercicios de despeje. Más que nada todo es despejar, no hay que mucho saberse así si es que aumenta, disminuye. Eso es más para tenerlo como conocimiento así como general. Lo que nos importa saber es la formulita. ¿Algo? Si no pasamos con el primer ejercicio. Ya, vamos con el ejercicio número 1. Vamos a darle a no guardar. Problema número 1. ¿Qué nos dice? 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías? Ya, vamos primero anotando los datos. ¿Qué datos tenemos? El primero nos dice que son 600 gramos de hierro. O sea que esto es masa. 600 gramos. Luego, se encuentra en una temperatura de 19 grados Celsius. Temperatura inicial. 19 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final? Lo que nos están preguntando. Vamos a darlo aquí con signo de interrogación. Si se le suministran 1300 calorías. Habíamos dicho que cuando hablamos de calorías, estamos hablando de calor. O sea que vamos a dar la Q. Y aparte, como es caloría, energía 1300. Cal, vamos a notar acá. Ahora, que nos están pidiendo la temperatura final. Y casi siempre nos van a dar acá al ladito ¿cómo se llama? Los calores específicos. Esta tablita representa los calores específicos del agua, el hielo, el vapor y el hierro. ¿Cuál estamos ocupando acá? El hierro. O sea que el calor específico que tenemos que usar es este de aquí abajito. Como estamos trabajando también con calorías, tenemos que verificar que sea con calorías. Gramos Celsius. Gramos Celsius. Ya, entonces habíamos visto que tenemos que ocupar 0,113. Usamos nuestra fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? Nos decía que nuestro calor específico es igual al calor sobre la masa por delta T.
No, el T tiene que ser mayúscula porque el otro T es de tiempo. Este T es de temperatura. Ya. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros? La temperatura final. A ver, ¿cómo lo hacemos acá? Tenemos que dejar solo el delta T. ¿Qué hacemos para dejarlo solo? Como está como está dividiendo acá, lo tenemos que pasar multiplicando para allá, para el otro lado. Y este, como está acá, lo pasamos dividiendo. Entonces ponemos... No, multiplicamos por delta T y dividimos por C, que sería el calor específico. Nos quedaría entonces delta T es igual al calor sobre la masa por el calor específico. ¿Ya? Y ahora delta T lo podíamos descomponer. ¿Qué significaba delta T? Significaba la variación de la temperatura. Es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Igual a lo que teníamos acá en el otro lado. Ahora, nosotros queremos conocer la temperatura final, o sea que nos está molestando la temperatura inicial. Como está restando, lo pasamos sumando. Y nos quedaría que la temperatura final es igual al calor sobre la masa por el calor específico más la temperatura inicial. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento en este despejo? Si no, para empezar a valorizar ya. No. Ya, entonces conocemos el valor del calor, la masa, el calor específico y la temperatura inicial. Nos quedaría solo valorizar. El calor, ¿cuál es el calor que nos daban? 1300 calorías. 1300 calorías. Sobre la masa, que eran 600 gramos, por el calor específico, que nos habíamos dicho aquí en la tablita, era 0,113. Voy a omitir las unidades de medida en esta ocasión. O no, voy a ponerla ya. Calores para que vean cómo surge el despeje. Aquí las 600 quedan en gramos, que son la masa, y esto, como sale acá arriba, sería caloría sobre gramo por grado Celsius. Ahora, a ver. Un momento que se me movió esto para allá arriba. Estos gramos, como acá está multiplicando, acá está abajo, los podemos sacar. Y estas calorías también se van. Nos estaría quedando solo los grados Celsius. ¿Ya? Y nos faltó poner acá al ladito la temperatura inicial, más la temperatura inicial. Esto de acá abajo. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 19 grados Celsius. Más 19 grados Celsius. La temperatura final entonces sería, al multiplicarlo de abajo, sería 600 por 0,113. 600 por 0,113. 67,8. Nos quedaría 1300 entonces. Partido por 67,8 grados Celsius. Más los 19 grados Celsius de la temperatura inicial. Ahora, al hacer esta división, con la suma, hagámoslo todo al tiro, que sería 1300 dividido en 67,8. Esto nos estaría dando 19,17 más 19. 38,17 nos daría el total. Grados Celsius. Esa sería la temperatura final al suministrarle las 1300 calorías. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo aplicar la fórmula? O de no sé cómo realizar los despejes y todo eso. Cuando nos preguntan, no sé, pues elevación de temperatura o el cambio de temperatura, nos están hablando de calor específico. Más adelante vamos a ver que cuando nos hablen de cambio de fase, vamos a ocupar otra... tengo habilitada la sala de espera, un momento. Voy a sacarla al tiro. Deshabilitada. Ahí está. Y eso. Vamos a ver otra fórmula después más adelante con el calor latente que se llama. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? O si no, vamos con un ejercicio de la misma forma que este. ¿No? Vamos con el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Aquí no, igual nos mandan la tablita. Problema número 2. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar? Cuando nos dicen qué cantidad de calor, sabemos que nos están preguntando por la Q. Las calorías. Se le debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos. Masa, 24 kilogramos. No nos sirve en kilogramos, así que lo vamos a pasar a gramos.
Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos, o sea, 24 kilogramos van a ser 24.000 gramos. ¿Ya? Un segundito. Ahora, se le debe aplicar una barra de plata de 24 kilogramos para que se le dé su temperatura de 31. De 31, o sea que la temperatura inicial va desde 31 a 97. Temperatura final, 97, 95 grados Celsius. Grados Celsius. Ah, y acá al lado, ¿con qué estamos trabajando? Barra de plata. Una barra de plata. ¿Cuál es el calor específico de la plata? Aquí lo tenemos. 0,056. Vamos a anotarlo aquí también como dato. 0,056. Ya, ahora aplicamos nuestra formulita. Calor específico es igual al calor sobre la masa por delta T. ¿Qué es lo que queremos conocer? Nuestra Q. El calor que necesitamos. O sea que estos que están acá dividiendo, los pasamos multiplicando. Nos quedaría entonces, vamos a hacer aquí M delta T. Nos quedaría entonces el calor específico por la masa por delta T es igual al calor. Al calor que le tenemos que suministrar. Ya. No confundir el calor específico con el calor solo. Esto es calor solo y esto es calor específico. Ya, nosotros conocemos el calor específico, que es lo que sacamos de acá de la tabla. 0,056, lo notamos, 0,056 por la masa, nos habían dicho 24.000 gramos por delta T. ¿Cuánto es la variación de la temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. 95 menos 31. Esto nos estaría dando 64 grados Celsius. 64 grados Celsius. 64. Esto es igual a el calor. Y ahora solamente tenemos que multiplicar. 0,056 por 24 por... No por 24, por 24.000, porque lo habíamos transformado a gramos. Por 64. Y eso nos estaría dando... A ver, momentito. Acá me anotamos bien. 0,056 por 24.000 por 64. Y esto nos estaría dando un resultado de 86.016. Y como estamos trabajando con el calor, nos estaría dando calorías. Ese sería el resultado. ¿Alguien tiene alguna duda? No, está todo claro. Ahora pasaríamos al tercer ejercicio, tercer y último de esta fase. Y pasaríamos al calor latente. Entonces vamos con el tercero nomás. Ejercicio número 3. Muy parecido al anterior. Determina la cantidad de calor, o sea que en los datos lo que nos piden es el calor al ambiente que cede, Así que tal vez nos va a dar un valor negativo. Hay que tener en cuenta eso. Una barra de plata. Estamos trabajando con plata, entonces el calor específico de la plata, ¿cuánto habíamos dicho que era? Acá está. 0,056. 0,056. De 5.200 gramos. Entonces la masa, 5.200 gramos. Ya al enfriarse, y aquí nos dice que al enfriarse, o sea la temperatura inicial de 130 grados Celsius pasa a una temperatura final de 10 grados Celsius. O sea que ya no absorbe energía, como digo, sí, porque ya no absorbe energía como los dos ejercicios anteriores, que ahora cede energía, cede calor, o sea que nos va a dar un valor negativo al enfriarse, porque su temperatura bajó. ¿Cómo nos va a salir entonces esta conversión? Vamos a calcular el tiro el delta T. En la temperatura final, como habíamos dicho, menos la temperatura inicial. Temperatura final son 10 grados Celsius menos la temperatura inicial, 130 grados Celsius. ¿Cuánto nos estaría quedando? Menos 120 grados Celsius. Esta recta de acá. Este es nuestro delta T. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos pedían? El calor.
Ya habíamos, bueno, vamos a copiar igual de nuevo la fórmula inicial. Pero recuerden que siempre que les piden calor hay que pasar todo esto multiplicando. O sea, el calor es igual a calor específico por la masa por delta T. ¿Ya? El calor entonces es igual al calor específico que nos habían dado, 0,056 por la masa, que eran 5200 gramos, por delta T, que lo tenemos aquí abajito, sería menos 120 grados Celsius. Y esto al ponerlo en la calculadora, nos daría 0,056 por 5200 por menos 120. Esto nos estaría dando entonces que el calor, o la energía que libera, es de 34.944 calorías. Aquí son números grandes, porque después también a veces lo pueden trabajar como kilocalorías. Y sería menos 34,944, ahí se le pondría el com, porque se le movería y sería kilocalorías. Pero vamos a dejarlo en calorías no ahora. Nos sirve más en calorías. Ese sería el último ejercicio de calor específico. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para pasar con calor latente. Es más que nada despejar la fórmula y aplicar los datos que nos entregan. Ya. Como no hay duda. Vamos a pasar entonces al... Un segundito. El calor latente, ¿dónde lo teníamos? No habíamos explicado el calor latente. Voy a explicar al tiro para que pasemos a hacer el ejercicio. Se me fue. Era el calor, la capacidad calórica, el calor específico y al lado estaba el calor latente. Aquí está, no lo vimos. Ya, el calor latente. ¿Qué significa el calor latente? Significa es la energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. ¿Cuál es su fórmula? O sea, esto significa el calor latente. Es igual a la masa del objeto por el calor de fusión o vaporización, dependiendo, le puse una X acá porque esto puede ser F para fusión o V para vaporización, dependiendo a qué cambia. Cuando hablamos nosotros de fusión, hablamos de un cambio de sólido a líquido. Y cuando hablamos de vaporización, hablamos de líquido a gas. ¿Ya? Estos datos de calor D los van a dar en una tablita o los pueden dar en el ejercicio. Acá podemos ver que si estamos trabajando con agua, el calor de fusión del agua sale acá es 59,7. 59, 70, siempre confundo el 5 con el 7. Es 79,7, ¿ya? Y se aproxima a 80. Y el calor de vaporización, o sea, el que está acá, nos daría 539,7, que se aproxima a 540. ¿Ya? Es un dato que la mayoría del tiempo nos van a dar para calcular el calor latente. Ahora, ¿cuándo ocurren los cambios de fase? Ocurren acá, por ejemplo, en el agua, ocurre a los 0 grados Celsius y a los 100. A los 0 grados Celsius ocurre lo que se llama la fusión. ¿Ya? O sea que esto que tenemos aquí es el proceso de fusión del agua. Y como pueden ver, aquí está la temperatura y este es el tiempo. La temperatura, cuando empieza a ocurrir un cambio de fase, se mantiene constante. Esto es lo que se conoce como calor latente, es igual a la masa, por L de fusión. Así se calcula el calor latente, o el calor que necesita para poder cambiar de fase. ¿Ya? El calor necesario para que pueda cambiar de fase. Ya luego, una vez llega y cambia de fase, se pone completamente líquido, empieza de nuevo a aumentar su temperatura hasta llegar a los 100, y ahí empieza el otro cambio de fase. Aquí también hay calor latente. Calor latente. Y para que sepan nomás, estos aumentos no se llaman calor latente, sino que se llama calor sensible. Vamos a ponerle aquí sensible. Pero no lo calculamos nosotros en introducción a la física. Nos preocupa más el calor latente. ¿Ya? Esa sería la otra fórmula. Vamos a ver un ejercicio de calor latente para que les quede un poquito más claro. Que es igual con el agua, así que no va a ser tan complicado. Vamos a venir por aquí. Calor latente. Ya. Vamos a dar primero al tiro la fórmula. Era calor latente, QL.
es igual... No, nos quedó muy abajo. QL es igual a la masa por la Q... No, por L. Y acá le poníamos la X, que podría ser de fusión o de vaporización, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a encerrar en un cuadradito porque es nuestra fórmula base. ¿Qué nos dan acá? Datos. Se tiene un bloque de hielo de 150 gramos, masa igual 150 gramos, a menos 10 grados Celsius. Temperatura inicial, menos 10 grados Celsius. ¿Cuánta energía se necesita para elevar la temperatura de este bloque a 120 grados Celsius? Temperatura final, 120 grados Celsius. Acá ustedes dicen, es muy parecido a los ejercicios de antes. ¿Por qué no simplemente lo hacemos con calor específico y así sacamos ¿cómo se llama esto? El calor que necesitamos para elevar la temperatura? Pero en los ejercicios anteriores no se tenía considerado lo que viene a ser los cambios de fase. Aquí sí sabemos que cuando pasa por los 0 grados, porque va de menos 10 está como por acá, por así decirlo, menos 10 grados Celsius. Hay menos 10 grados Celsius y tiene que llegar hasta acá arriba. Que serían, por ejemplo, por acá, que serían los 120 grados. Quedaría algo por aquí. Se me acaba el tiempo, así que voy a terminar de explicar esto, la corto y hago otra reunión. Antes de empezar a hacer los cálculos. Entonces tiene que pasar por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Cuando calculábamos el calor específico, solo calculábamos esto, como si fuera una recta hacia arriba. Pero como sabemos que ocurren cambios de fases, entre el menos 10 y el 120, tenemos que calcular además el calor latente, que vendrían a ser estas fases que están aquí. ¿Ya? A ver, antes de que se nos acabe, alcanzamos a hacer otra cosita. Lo que más conviene en estos casos es trabajar el ejercicio por tramos. Como siempre que tenemos así como... cuando las líneas no son así como rectas o cosas así, están así medias raras, es mejor trabajarlo por tramos. ¿Qué sabemos? Que de los menos 10 grados Celsius, o sea que desde acá hasta acá, es sólido. Y sigue siendo sólido cuando llega acá. O sea que desde los menos 10 hasta los 0, vamos a notar acá, desde los menos 10 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius, se encuentra en estado de hielo. ¿Ya? Hielo. Ahora bien, como vemos que un aumento, o sea que todavía no cambia temperatura, de hielo sigue siendo hielo, ¿qué fórmula? Pues no podemos aplicar la fórmula de calor latente, porque el calor latente solo aplica cuando ocurren cambios de fase. Como solamente estamos elevando su temperatura, no estamos cambiando de fase, tenemos que aplicar la fórmula de calor específico. Calor específico es igual a, habíamos dicho, calor sobre la masa por delta T. Este es el calor específico. Vamos a darlo acá. Específico. Y este es el calor latente, le vamos a poner acá. Entonces, en este tramo, como no hay cambio de fase, vamos a aplicar la fórmula de calor específico. Vamos a anotar aquí la fórmula. Pero no, nosotros no queremos saber el calor específico. El calor específico nos lo dan acá en la tablita. ¿Qué es lo que queremos saber y qué nos pide el ejercicio? Es cuánta energía se necesita. O sea que queremos calcular el calor. ¿Cómo hacemos este despeje? Como lo hemos hecho todo el rato, calor es igual a... Esto lo pasamos multiplicando para allá. Es igual al calor específico por la masa por delta T. T mayúscula. T mayúscula. Ya. Entonces, como habíamos dicho acá, vamos a aplicar calor específico. Sería calor específico, la fórmula de calor específico para calcular el calor. Calor es igual al calor específico por la masa por delta T. ¿Cuál es el calor específico del hielo? Que no es el mismo que hemos estado utilizando. El calor específico del hielo es 0,5. El agua varía su calor específico dependiendo del estado en el que está. Tengan mucho ojo en eso. El calor específico del agua cuando está líquida es 1. Y el calor específico del agua cuando está en hielo es 0,5. Y vapor es 0,48. Pero se trabaja igual como 0,5, ¿ya? Entonces, el calor específico, ¿cuánto era el calor del calor que necesitamos? La energía es igual al calor específico del hielo. ¿Cuánto habíamos dicho que era? 0,5. Por la masa que nos habían dado del objeto, 150 gramos, por delta T. ¿Cuánto sería nuestro delta T? Sería temperatura final, 0, menos la temperatura inicial, menos 10 grados Celsius. Esto nos estaría quedando entonces esta multiplicación
Bueno, vamos a despejar mejor esta, más fácil. Por 10 grados Celsius. ¿Y cuánto nos estaría quedando esto? Al aplicarlo en la calculadora. 0,5 por 150 por 10. 750. 750 ¿qué? Vamos a bajar aquí un poquito. 750 calorías. Porque estamos trabajando con la Q de calor. De energía. Calorías. Ya. Pero esto solo no es la energía que se necesita para llevarlo a los 120. Esta es la energía que se necesita para llevarlo a los 0 recién. Para terminar este tramo. Ahora, ¿qué tramo nos falta? Este tramo. Y como nosotros sabemos, vamos a extender un poco esto, el lienzo, hacia acá abajo. A ver, que habíamos quedado, que ya habíamos sacado la energía que necesitamos para llevarlo de menos 10 a 0, o sea, este tramo. Y ahora para hacer el cambio de fase, porque acá sabemos que ocurre un cambio de fase, a los 0 grados ocurre un cambio de fase, por eso la temperatura se mantiene constante. Vamos a anotar entonces, de cuánto grado a cuánto grado vamos a ir. Vamos a ir de los 0 grados, que estamos acá, y acá ¿cuántos grados tenemos? Igual 0 grados, de 0 a 0. Pero acá ocurre la diferencia, que vamos de hielo a líquido. De hielo a líquido. ¿Ya? Y como pueden ver, acá sí hay un cambio de fase. O sea, que ya no podemos aplicar la fórmula de calor específico. Tenemos que aplicar la fórmula de calor latente. ¿Qué nos dice la fórmula de calor latente? El calor latente es igual a la masa por el calor de fusión. En este caso fusión porque pasamos de hielo a líquido. ¿Cuál es el calor de fusión? Lo tenemos acá arriba. Nos lo dan aquí en la tablita. 79,7. Que lo vamos a trabajar como 80. Entonces, la masa habíamos dicho que eran 150 por el calor de fusión, que era 80, si no me equivoco, habíamos dicho, sí, 80. Ahora, al hacer esta multiplicación, 150 por 80, 12.000 me estaría dando. 12.000 calorías. Fíjense igual que es muy grande la diferencia entre las calorías que se usan para aumentar la temperatura y las calorías que se utilizan para cambiar de fase. Esto igual es calor. Son la misma unidad de estas cosas. Vamos a ver el siguiente tramo. El tramo, ya habíamos terminado este de 0, de menos 10 a 0. Tenemos listo. Este cambio de fase nos estaría quedando este tramo. Este tramo, ¿de cuánto a cuánto va? Va de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Es lo primero que vamos a notar. Va de 0 grados, si acá aquí abajito está bien, de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. ¿Ocurre cambio de fase en este tramo? No estaría ocurriendo, porque los cambios de fase ocurren al 100, cuando está acá. Estamos calculando nosotros esto. Como no está ocurriendo cambio de fase, aplicamos la fórmula de calor específico. Vamos a copiarla mejor, más rápido. Ahí está. Vamos a extender un poco el lienzo. Vamos casi por la mitad del ejercicio. Después sería repetir este proceso hasta llegar al final. Ahora. Me faltó poner algo. Como no hay cambio de fase, vamos a decir que va de líquido. ¿A qué va? A líquido también. De líquido a líquido. ¿Ya? Apliquemos la fórmula entonces. El calor específico cuando está en estado líquido es de 1. Tenemos acá. De 1. Entonces, vamos a poner aquí 1 por la masa, que era 150, se mantiene la masa, por el delta T. ¿Cuánto es la variación de temperatura? 100 menos 0, 100 sería. Ahora, al aplicar esta multiplicación, nos estaría dando 15.000 calorías. Esto es la Q. ¿En cuál vamos? Terminamos esta que está acá arribita. Nos faltarían dos procesos nomás, este y este. Acá, como se puede ver, está constante. Cuando llega a los 100 grados Celsius ocurre otro cambio de fase.
Ahora pasa de líquido a gaseoso. Vamos a anotar aquí. Sabemos que pasa de líquido a gas. Vamos a poner más rápido. Y su temperatura permanece constante, o sea, 100 grados Celsius. ¿Ya? El calor latente entonces es igual, habíamos dicho, a la masa por el latente de, digo, por el calor de vaporización. ¿Cuánto es el calor de vaporización? Lo tenemos aquí en nuestra tablita. 539,7, lo vamos a dejar en 540, ¿ya? Para que sea más fácil de trabajar. 540 por la masa 150. Y esta multiplicación nos estaría dando 150 por 540. Un momentito. 81.000. 81.000 entonces calorías. Y me queda menos de un minuto de reunión. Así que voy a cerrar esta y vamos a abrir otra. Ya nos estaría faltando el último proceso, que es cuando eleva por última vez su temperatura, sin hacer cambio de fase. Al tiro les mando el link de la siguiente reunión. Tururún, turún. Ahí estamos. Ya. Estamos de vuelta. Ahora sí. Este ejercicio aquí se me fue para abajo, atento. Esto no se puede mover. Ya, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, habíamos calculado por último el cambio de, o la energía que necesitaba para cambiar de fase de líquido a gaseoso. ¿Ya? Y ahora nos quedaría solo calcular estos 20 grados Celsius que aumenta al final. ¿Ya? Vamos a extender un poquito el lienzo. Aquí abajito para no perder el orden. Ahora. Entonces, sabemos que no ocurre cambio de fase. O sea que va de gas a gas. Vamos a hacerlo un poquito más cercano acá. Vamos a ver que va de gas a gas. ¿Cuánto eran los grados que aumentaba? Iba de 100 a 120. Vamos a poner acá de 100 a 120. A 120 grados Celsius. De gas a gas. Como va de gas a gas y no ocurre cambio de fase, vamos a aplicar nuestra fórmula de calor específico. Este no es calor específico, este es el calor necesario. Recuerden, calor específico está C chiquitita. Pero no nos piden eso, nos piden otra cosa. Nos piden el calor. Por delta T. Ahora vamos a despejar. ¿Cuál es el calor específico del agua en estado gaseoso? 0.48. Vamos a aproximarlo a 0.5, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí en 0,5 por la masa, 150, por el delta T. ¿Cuánto sería nuestro delta T? Sería 120 menos 100. Temperatura final menos temperatura inicial. Estaría quedando 20 por 20. 20, ¿no? Sí, por 20. Ya va. Hacemos este cálculo. Estaría dando 0,5 por 150 por 20.
Estarían dando entonces 1500 calorías. 1500 calorías es la última energía que necesitamos. Ahora, nos piden la energía cuánta energía se utilizó desde los menos 10 hasta los 120. O sea que nos están pidiendo la energía de todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos piden la energía de todo? Hay que sumar. O sea, 750 más los 12.000 que nos dieron acá, más los 15.000 que tenemos aquí abajito, más los 81.000 y finalmente los 1500 que nos dieron aquí. Los 1500. Y ahora, y esto al sumarlo nos estaría dando 750 más 12.000 más 15.000 más 81.000, 1, 2, 3 más 1500. Estaría dando entonces 110.250 calorías, porque estamos trabajando con la Q. Esta es la cantidad de calorías que se necesitan entonces para pasar de los menos 10 grados a los 120 grados Celsius. ¿Alguna duda? Pregunta, consulta, inquietud, petición, reclamo, algo. Ahí está. ¿Se perdieron en alguna parte? Porque acá calculamos el calor específico, el calor latente, todo eso, ¿no? ¿Está claro? Un momento, ¿qué pasó aquí con el OBS? Estoy usando esto para grabar. Ahí estamos. Vamos a hacer una pequeña entonces retroalimentación de este ejercicio, algo cortito para que quede más claro. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Fue anotar los datos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Se tiene un bloque de hielo de 150 gramos. 150 gramos corresponden entonces a la masa, habíamos dicho. Queremos que vaya de menos 10 grados Celsius a 120 grados Celsius. Temperatura inicial entonces menos 10, temperatura final 120. ¿Cuánta energía necesitamos para elevar la temperatura de este bloque? Acá no se nos olvidó anotar nuestra incógnita, la energía. ¿Ya? Porque no solo ocupamos la fórmula de calor específico, porque sabemos que cuando vamos de menos 10 grados Celsius a 120, no solamente aumenta, como podemos ver acá, de esta manera, no solo aumenta así, como sería acá. Aumenta así, después así, después así, después así, después así. O sea, que ocurren aquí cambios de fase. Es por eso que no solo lo calculamos con calor específico, sino que añadimos también el calor latente, que es el calor o la energía que se necesita para ¿cómo se llama esto? Para que ocurra el cambio de fase. ¿Ya? Recuerden, calor latente, cambio de fase, calor específico, aumento de temperatura. No confundir esos dos conceptos. ¿Ya? Ahora nos queda poquito, a ver. ¿Qué es lo último que nos quedaría a ver? Esta cuestión. Esto, miren. Vamos a dejarlo hasta ahí. Se me olvidó preguntar. ¿Nadie tiene alguna duda en este ejercicio? Aquí solamente lo fuimos separando por tramos, no se olviden. Aquí estaría el primer tramo. Aquí estaría el segundo tramo. Segundo tramo, tercer tramo, el cuarto tramo. Y son el calor o la energía que usó en cada tramo. Ven, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y este es el último. Ya, pues si no hay más dudas, vamos con la dilatación. Dilatación, que sería casi lo último, y después vamos a ver lo que es las escalas térmicas. Es como para que es una generalidad, ¿no? Dilatación. No vamos a guardar esto. Se nos va a demorar 3 años en guardar. La dilatación térmica es ¿cómo se llama esto? Las deformaciones que sufren algunos objetos, bueno, no sé, especialmente los vidrios, los metales y cosas así, cuando son sometidos a la madera igual, cuando son sometidos al calor. Cuando hay más calor, estos tienden a agrandarse, a estirarse. Y cuando hay menos calor, o sea que hay más frío, tienden a retraerse, a hacerse más chiquitos. ¿Cómo calculamos esto? La dilatación térmica, aquí lo calculamos como la longitud final es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación. Que siempre cuando hablamos de coeficiente y esas cosas, es algo que nos van a entregar o es una constante dependiendo del material. Esto dependiendo si hay, no sé, madera, cerámica, va a tener un valor u otro. ¿Ya? Entonces la coeficiente de dilatación por delta T. Existen 3 tipos de dilataciones.
O los objetos que pueden ser dilatados. Están los objetos planos, que pueden, no sé, ser una regla, un alambre o cosas así, que son así de una como dimensión. Después están los superficiales, que pueden ser, no sé, las placas, las cerámicas, por así decirlo, que tienen área. Y después están los volumétricos, los que tienen así como forma 3D, que puede perfectamente ser un vaso, un cubo, etcétera. ¿Ya? Y es muy sencilla el cálculo entre ellos. El cálculo en realidad es el mismo. Para la plana, para la superficial, para la volumétrica. Lo único que cambia es que cuando hablamos del plano, al coeficiente se lo multiplicamos por uno, o sea que lo dejamos igual. Cuando hablamos de lo superficial, multiplicamos por 2 y pasaría a ser esta letra. Cuando ponen esta letra es porque se toma como si ya estuviera multiplicado por 2. ¿Ya? Y después tenemos la volumétrica, que es lo mismo, solo que lo multiplicamos por 3. Y se representa como beta. Si no te ponen esto y ponen beta, sabemos que beta es igual a esto. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio, para que quede más claro. Esto no es como raro verlo así. Se ve mejor en los ejercicios. Un segundito. Ejercicio de dilatación. A ver. Acá tenemos uno. Acá está. ¿Qué nos dice? Una regla de aluminio calibrada a 5 grados Celsius. ¿Ya? Calibrada a 5 grados Celsius, vamos a tomarlo como si fuera la temperatura inicial. Temperatura inicial, entonces, vamos a dar aquí datos. Temperatura inicial, 5 grados Celsius. Grados Celsius. Se utiliza para medir cierta distancia como 88,42 centímetros. Esto vendría a ser nuestra longitud inicial. 88,42 centímetros. Ahora, a 35 grados Celsius, calcule el error en la medición debido a la dilatación de la regla. Acá faltaría una coma en realidad. Coma. A 35 grados Celsius. Si la primera vez que vi esto, igual me confundí. Entonces, seríamos, la temperatura final nos dice que es 35,0 grados Celsius. 35 grados Celsius. Que nos pide calcular el margen de error. O sea que la longitud final nos estaría así como preguntando indirectamente. ¿Cómo calculábamos eso? Entonces, aquí vamos a calcular el margen de error. Vamos a usar la misma fórmula así. X es igual, era la longitud inicial, 88,42 por el coeficiente de dilatación que nos da acá el enunciado. El coeficiente de dilatación es de 22 por 10 elevado a menos 6. 22 por 10 elevado a menos 6. Porque lo que era lo último, el delta T. ¿Cuánto es la diferencia de esto? 35 menos 5, 30. Por 30 entonces. Y esto al ponerlo en la calculadora, porque no nos queda de otra, 88,42 por 22 por 10 elevado a la menos 6. Todo esto por 30. Estaría dando 0,05835 y muchos números más. Pero lo vamos a dejar 0,058. ¿Ya? Centímetros. O aproximado 0,06 centímetros. Ya nos pida cuál es la longitud correcta de la barra de acero a 35 grados Celsius. O sea, que en la segunda parte del ejercicio tenemos que restar nomás el inicial, 88,42 menos 0,06. Esto nos estaría quedando 88,36 centímetros. Eso sería lo que viene a ser la dilatación. Acá lo ponen como 88, no, porque estos libros tienden ¿cómo se llama esto? A redondear mucho los resultados. ¿Ya? Y eso sería el tema de la dilatación. Sería, no sé, cómo analizar nomás y aplicar la formulita esa tan sencilla. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Si no, para ver ya lo último, lo que vendría a ser equilibrio térmico. Y nada. Equilibrio térmico es la primera fórmula que vimos. Que era el calor cedido más el calor adquirido igual a cero. Vamos entonces. Problema de equilibrio térmico acá lo tenemos. Un momentito.
Oh, no lo tengo. A ver. Vamos a poner uno nuevo entonces. Segundo, estoy sacando un screenshot. Vamos al Paint, pegamos. Ahí sí, güey. Está medio feo el lienzo. Por ahí. Ya. El equilibrio térmico habíamos dicho al inicio de la ayudantía. Era cuando dos objetos lograban la misma temperatura. Y lo poníamos el ejemplo, ¿no es cierto?, de la taza de té cuando uno tiene frío y pone las manos alrededor. Es porque uno adquiere la temperatura del té. La temperatura que el té está irradiando. O sea que el té, como tiene mayor temperatura, le da calor a uno. Entonces, como habíamos dicho que era la fórmula de esto, habíamos dicho que el calor adquirido, ¿quién está adquiriendo entonces el calor? Nosotros, con nuestras manos, más el calor cedido, ¿quién es el que cede calor? El que tiene mayor temperatura, o sea, la taza de té. Cedido, esta suma tiene que ser igual a cero, que ¿cómo se llama esto? Un equilibrio, ¿ya? Ahora, como habíamos definido esto del calor, ¿cómo podíamos sacar el calor? Aquí ocupamos la fórmula de calor específico, ¿ya? Calor específico, recuerden que era el calor sobre la masa por delta T, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen ahora? Pero nosotros no queremos saber el calor específico, nosotros queremos saber el calor. O sea que hacemos el despeje que hemos estado haciendo todo este rato. Calor es igual a, pasamos estos dos para allá arriba. Quería calor específico por la masa por delta T de temperatura. Esta es la que vamos a usar. ¿Qué significa esto? Que esta fórmula se repite acá y acá, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer por tema de tiempo. ¿Qué nos dice el enunciado entonces? Se mezcla medio kilo de hierro a 550 grados Celsius. ¿Cuál es el que tiene mayor temperatura? El hierro. Entonces el hierro está cediendo. El hierro es el que cede, en este caso, calor. Y el que adquiere es el agua. Esto está como para saber, ¿no? Así al fin y al cabo, en la suma, da igual si ponemos este para acá al lado, este para el otro lado, da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué sabemos entonces? ¿Cómo lo hacemos por fórmula esto? Para que nos salga mejor. Vamos a poner calor específico por la masa por delta T más, esta van a ser del adquirido. Esto es el calor específico por la masa por delta T y esto es el del cedido. ¿Quién era el que adquiría, habíamos dicho? El agua. ¿Y quién era el que cedía, habíamos dicho? El hierro. Ahora, ¿cuál es el calor específico del agua? Nosotros sabemos que el calor específico del agua en estado líquido, según los ejercicios anteriores, es 1. Se va a obligar 1. Por la masa. ¿Cuánto agua nos dicen que tenemos? Mezclamos medio kilo de hierro con 1 litro de agua. Entonces sería 1000 gramos. Vamos a darlo como 1000, ¿no? Para no manear ahí con el tema de la unidad de medida. Por delta T. Ya. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? O sea que el delta T va a ser nuestra incógnita. Una parte del delta T. Entonces el delta T lo podríamos descomponer como temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es lo que queremos conocer, menos la temperatura inicial. Nos dicen qué temperatura se encuentra el agua. Con 1 litro de agua a 20 grados Celsius. Menos 20 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, vamos con los componentes del hierro. ¿Cuál es el calor específico del hierro? Nos dice el enunciado, nota, calor específico del hierro 0,5. 0,5 calorías gramos centígrados. O sea que estamos trabajando con las mismas unidades. Se me olvidó verificar eso. Estamos trabajando con calorías, gramos, grados Celsius. Sí, grados Celsius, kilo. Aquí, a estos kilos los pasamos a gramos al tiro, recuerden. 1000 gramos es 1 kilo. ¿Qué más? La masa. ¿Cuánta masa tenemos de hierro? 1 kilo de hierro. No, medio kilo de hierro. Medio kilo de hierro. O sea que medio kilo son igual a 500 gramos. 500 gramos de hierro. Por delta T. ¿Conocemos la temperatura final? No. ¿Conocemos la temperatura inicial del hierro? ¿Cuánto es la temperatura inicial? 550 grados Celsius. 550 grados Celsius.
esto tiene que ser igual a 0. Ahí vamos a ponerle 0. Ahora es solamente empezar a resolver. Aquí nos quedaría 1000. Vamos a resolver primero las multiplicaciones que tenemos afuera. Más 500 por 0,5 es lo mismo que decir la mitad de 500, 250 por TF menos 550 igual 0. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende? ¿Nadie tiene alguna duda? Nada. Entonces ahora todo esto ya no pasa a ser algo así como físico, por así decirlo, va a ser algo más algebraico. Recuerden que este multiplica este con este y después este con este. Nos quedaría entonces 1000 de temperatura final. Menos, esto nos estaría dando 20.000 menos 20.000. Más 250 temperaturas finales. Menos, esta multiplicación nos estaría dando, un segundito, 250 por 550. Y como es más por menos, nos estaría dando menos. Este número. 137.500. ¿Ya? Ahora juntamos los términos semejantes. Los TF con los TF. ¿Cuánto nos daría esta suma? 1000 por 1000 más 250 nos daría 1250 TF. Y esto menos 20.000 con esto, con menos 137.500, nos estaría dando 157.500. Es igual a 0. Y ahora para despejar, como bien sabemos, para despejar tenemos que dejar solito la TF, la temperatura final. Pasamos sumando este que tenemos acá, más 157.500. Y este que está acá multiplicando lo pasamos dividiendo. Dividimos por 1250. Vamos a sacar este TF de acá. Vamos a hacerlo acá al ladito para que nos quede más ordenado. Bueno, si no nos queda espacio acá abajo. Ay. Ahora. Entonces cuando lo pasamos el número ese grande lo pasamos sumando, nos quedaría entonces que TF es igual a 157.500 sobre 1250. 1250. Y al aplicar esta división nos estaría dando 126. TF es igual a 126. Y TF, que es lo que significaba temperatura final. O sea que nos quedaría el resultado en grados. Grados Celsius, que es la unidad en la que estamos trabajando. O sea que el equilibrio térmico, o la temperatura que adquirieron ambas sustancias, el agua con el hierro, fue de 120 grados Celsius. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta o consulta. Si no, para anotar ya lo que van a ser la asistencia y cerrar ya esta ayudantía. ¿Alguien se perdió en alguna parte? Ya, entonces vamos a retroalimentar de nuevo este ejercicio. Y alguien tiene una duda. A ver, sin dudas. Ya. Gracias, Sebastián. Vamos. ¿Qué es lo primero que vimos? Es la fórmula entonces de equilibrio térmico. O sea que el calor adquirido más el calor cedido igual 0. ¿Quién cede calor? El que tiene más temperatura. Quien adquiere o absorbe calor es el que tiene menos temperatura. En este caso, el hierro tenía 550 grados Celsius y el agua tenía 20. El hierro tenía más temperatura, o sea que el hierro cedía la temperatura. ¿Ya? Y esta fórmula de equilibrio térmico la podemos representar como la fórmula de, aquí como esto es calor, la podríamos representar como la fórmula de calor específico, haciendo su despeje, claro. Esta sería calor específico y el despeje nos quedaría así. Ya voy a hacerlo esto con rojo para que se vaya notando en dónde voy. Y en vez de poner después calor adquirido, calor cedido, anotamos las fórmulas aquí al ladito. Y fuimos viendo cuál era cada uno de los valores que adquiría cada una de estas. La temperatura, claro, la descompusimos para calcular la temperatura final. Y bla, bla, bla. Después fuimos haciendo estos despejes algebraicos. Y llegamos al final de que la temperatura final era 120 grados Celsius. La temperatura de ambos objetos.
Ya, gente. Déjenme pasar la lista un poco. A ver quiénes están acá. Y eso sería más que nada. No, no habría nada más que ver del tema del calor. Ah, sí, 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 había algo. Algo pequeño. Algo que es teoría, que se me olvidó mencionárselos. Se los voy a pasar al tiro. Esto de las fórmulas de. ¿Cómo se llama esto? Termométricas. Que la profesora dijo que no hay que aprenderse de memoria, pero yo encuentro que es mucho más fácil aprendérselo de memoria que sacar las fórmulas, sinceramente. Tenemos tres escalas en las que se trabajan comúnmente, que son los Fahrenheit, los centígrados y los Kelvin. Ya la fórmula para sacarlo, como había dicho la profesora, era ver la distancia que había entre uno y otro. El punto de fusión en el hielo, cuando hablamos de grados Celsius, es 0. Cuando hablamos de los Fahrenheit es 32 y cuando hablamos de Kelvin es 273. Y el punto de ebullición está acá arriba, que es lo que calculaba la profesora para poder sacar ¿cómo se llama esto? Las fórmulas. Era la distancia que había entre uno y otro. Es fácil pasar por ejemplo, de Celsius a Kelvin, porque entre ellos hay 100 nomás de diferencia. ¿Se dan cuenta? 100 partes. Pero para pasar de Celsius a Fahrenheit o de Kelvin a Fahrenheit, hay una diferencia de 180. No sé si se dan cuenta. Y ahí es cuando se nos complica un poco el asunto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que los Celsius los partía por 100, o sea, la distancia que había entre el punto de fusión del hielo hasta el punto de ebullición del agua, 100. Celsius partido por 100, que sería esto. Después los Kelvin igual los partía por 100. Y el Fahrenheit, como estaba partido en 180 partes, lo partía por 180. ¿Ya? Y luego veía cuánto le faltaban para llegar al 0. Como el Celsius estaba en 0, o sea que era Celsius menos 0, porque no había cambio. El Kelvin, como estaba en 273, para llegar a 0, tenía que restar 273. Y el Fahrenheit, para llegar a 0, como estaba en 32, había que restarle 32. Y nos quedarían estas cosas así media raras. ¿Ya? Pero esto se reduce en esta fórmula en realidad, en estas fórmulas. Bueno, si me sale el cuadrado bien. Ahí está. Estas serían las fórmulas que nos ayudarían así como para pasar, para hacer unos cambios de escala. O cambio de unidad. De Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius y de Fahrenheit a Celsius. ¿Ya? Eso sería más que nada como lo último que habría que ver. Déjame anotar quiénes están acá. ¿Quiénes me faltaron anotar? Y. Y. A ver. Déjame ver si es que tengo algún ejercicio de esto para que le quede un poquito más claro. Ah, sí, acá tengo dos ejercicios. Son súper cortitos. Si es más que nada aplicar las fórmulas, ¿no? ¿Dónde está termo 1? Acá está. Un segundito. Termo 1. No va a guardar. Observe en la tabla los valores de temperatura de los puntos críticos de fusión y ebullición respectivamente del hielo y el agua. Que nos dicen tenga en cuenta que en el rango de temperatura entre los puntos calientes de hielo y agua, el mercurio en un termómetro tiene una expansión lineal. En este termómetro, el valor de la escala Celsius corresponde a 313 Kelvin. Es igual a 313 Kelvin. A ver, tenemos acá 313 Kelvin. Es igual a ¿cuántos grados Celsius? ¿Cuál fórmula aplicamos? A ver, ¿dónde la teníamos acá? De Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin nos conviene. Habíamos dicho que 1 grado Celsius es igual a Kelvin menos 273. ¿No es cierto? Esto es lo mismo, solo hay que dar la vuelta. O sea, tenemos que Celsius es igual al Kelvin que nos habían dado. ¿Cuál es el Kelvin que nos habían dado acá? 313. 313 menos 273. Hacemos esta resta y nos estaría quedando 313 menos 273. Nos estaría quedando entonces en 40. Esto es una de las fórmulas que vimos en el dibujo pasado. ¿Ya? Y eso sería más que nada. Ah, pero acá hay una que está como más entendible, por así decirlo. Termo 2. Un segundito. Termo 2. No guardar. Esto es como más real, más acercado a lo que les puede salir en la prueba.
Un termómetro digital ubicado en un cuadro de Inglaterra marca la temperatura 10,4 Fahrenheit. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos? 10,4 Fahrenheit. 10, 10,4 grados Fahrenheit. Esta temperatura en la escala de Celsius corresponde a... ¿Cuántos Celsius? Esto es lo que queremos saber, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál era la fórmula de Fahrenheit a Celsius? La habíamos visto que Fahrenheit es igual a 9 partido por 5 grados Celsius más 32. Es media rara la fórmula, pero como les digo, es mucho más fácil aprendérsela porque estuve viendo una forma así como de sacarla y no, es mucho más complicado, así como es mejor aprendérsela. Porque había unos locos que le hacían con la pendiente, o sea, porque si ven esto es como una ecuación lineal, si se dan cuenta. Esta es la pendiente y esto sería como el corte en el eje de las Y. Así que es más recomendable aprendérselo. Ahora sabemos que Fahrenheit, vamos a ir con el despeje. Nosotros queremos saber los Celsius, tenemos los Fahrenheit. ¿Cómo despejamos esto? Pasamos primero esto que está acá sumando, lo pasamos restando, menos 32, nos quedaría entonces Fahrenheit menos 32 es igual a 9 quintos Celsius. Y este que está acá lo pasamos multiplicando, pero invertido. O si quieren, pasamos multiplicando el 5 y dividiendo el 9, para que les quede más claro. Multiplicando el 5 y dividiendo el 9. Quedaría entonces que Fahrenheit menos 32 por 5. Todo esto partido en 9. Y ahora solo sería reemplazar nomás los Fahrenheit, que serían esto igual grados Celsius. Los Fahrenheit nos estarían dando 10,4 menos 32 por 5 sobre 9. Y ahora esto al aplicarlo a la calculadora, estaría quedando 10,4 menos 32 por 5 dividido en 9. Nos estaría quedando, vamos a hacerlo aquí al lado, menos 12 grados Celsius. Y eso sería todo. Tendríamos la respuesta aquí, sería la letra C. Ya jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Después de esto sería lo que viene a ser calor. Ya en la siguiente clase estaríamos pasando con lo que viene a ser cargas. ¿Cómo es esto? Carga eléctrica. Ahí vamos a aplicar hartos vectores. Y unos conceptos también, como siempre, partimos con los conceptos y todo eso. Pero nada más que decirles. Eso es lo que le están pasando ahora, tengo entendido. Carga eléctrica. O siguen con calor. A ver si alguien me puede responder ahí en el chat por último. O pasaron ya a la otra unidad que viene a ser ondas. Si tuvieron prueba el martes, ¿qué fue lo último que vieron? Recién veremos calor. Ah, recién van a ver calor. ¿Y entonces qué estaban viendo? ¿En qué se quedaron antes de la prueba? ¿Qué fue lo último que vieron? Energía. No, sí, pero... Ah, ya. Ah, entonces esto se le adelantó. Yo pensé que ya habían visto calor, por eso estoy aquí. Bueno, igual, pues así es la... Van a llegar... como tutorial sirve. Sí, pues, que tengan claro lo que viene a ser calor específico y todas esas cosas. Para que cuando lleguen a la clase no queden así como, oye, ¿y esto de dónde salió? ¿Cuál es la diferencia entre calor de energía, calor específico, calor latente? Ya para que tengan como sus conceptos bien claros. Y eso, gente. Espero que haya quedado claro. Y nos vemos el próximo viernes. A la misma hora, a las 4:20. Cuídense y tengan un buen fin de semana. Adiós.